Y muchas gracias que nos acompaña Aurelio Nuño el día de hoy, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este espacio. ¿Cómo estás, Aurelio? Muy bien, Juan, encantado de estar aquí contigo y tu auditorio. Bueno, pues nos somos más encantados, Aurelio. Acabo de conversar antes de la pausa con Felipe López Veneroni. Es un gran analista político, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Él no es miembro de ningún partido, es hombre de izquierda, es muy centrado, muy ecuánime. Y hablamos sobre las elecciones en Chile como un fenómeno digno a analizarse. A grandes rasgos me dijo que el triunfo de la ultraderecha en Chile pues se debe, en buena parte, te digo, al desencanto del pueblo chileno, algo que sucedió también en Argentina con Javier Milei. El desencanto de Alberto Fernández llevó a que los argentinos votaran por alguien como Javier Milei. El desencanto de Boric lleva a los chilenos a votar por José Antonio Kast Rist, y en una situación muy similar, países fronterizos comparten los Andes y dejan gobiernos que dijeron haber sido de izquierda para elegir claramente representantes de ultraderecha. Porque me decía también Felipe que Boric pregonó con la izquierda, pero caminó con la derecha. ¿Tú cómo lo ves? Mira, de varias formas. Primero, que estos procesos son comunes históricamente. Claro. Y pasar, dijéramos, de un proyecto a otro, cuando tienes democracias al menos más o menos funcionales, no es nada novedoso. ¿No? Es decir, hemos visto pasar nada más en América Latina proyectos que tienen una tendencia más de izquierda, otros que tienen más de derecha y viceversa. ¿No? Entonces, yo creo que eso de lo que habla es de una normalidad, a pesar de todas las dificultades, democrática que siguen manteniendo muchos países de América Latina y que es muy sana. Por cierto, pasó en Brasil, ¿no? En Brasil ha pasado, es decir, de un lugar a otro, ha pasado en Argentina, o sea. Entonces, creo que lo primero que hay que ver, y que creo que es positivo, es que habla de una democracia que está viva y de una democracia que en una elección elige un rumbo para su país y en la siguiente decide por otro. Y yo creo que eso es muy importante. Pero bueno, hay que ver que decide por otro porque en el anterior no encontró el cumplimiento de los compromisos ni aquello que esperaba recibir cuando fue a la urna a depositar su voto. Y lo podemos ver claramente con Alberto Fernández, que no gobernó para el pueblo, sino para la oligarquía, y con Boric, que fue un gran representante de la derecha en Chile bajo el discurso de la izquierda. Pues mira, no sé si así, pero déjame, este punto que estaba haciendo creo que es muy importante. De repente pasa desapercibido, pero digamos, es fundamental. Porque un problema mayor que la orientación de cómo se gobierna un país u otro es cuando se pierde la opción de democracia. Es decir, cuando ya la competencia democrática no asegura que gane el que tenga más votos y que tú ya tienes instalado un gobierno que, si bien puede no ser totalmente autoritario o represor, sí ha inhibido las instituciones electorales que puedan permitir un cambio de partido. Turquía, del PRI de los 70s y de los 60s claro, y de los 80s. Y actualmente estás hablando, me imagino. Sin duda. ¿No, y actualmente, ese es un ejemplo, sin lugar a dudas. Turquía hoy es otro ejemplo. Posiblemente Hungría. Es decir, estamos viendo ese proceso de resurgimiento en América Latina, en El Salvador, por ejemplo. A ver, ¿cuántos países han volteado a la derecha? En Nicaragua, no, en pero, América Latina. Pero más allá de eso, por ejemplo, ¿tú crees que en El Salvador hay condiciones, como lo vimos en Chile o incluso en Argentina, de que haya una competencia electoral? Obviamente son países muy distintos, pero ¿tú crees que en El Salvador hay condiciones de democracia como las hay en Chile para que haya una alternancia en el gobierno? No lo veo así. ¿Crees, viéndonos a un gobierno teóricamente de izquierda, en Nicaragua? ¿Crees que en Nicaragua hay condiciones para que haya una elección como la que hubo en Chile? No, de ninguna manera. Y fue una elección ejemplar, la de Chile. En Venezuela, ¿crees que en Venezuela haya condiciones? Evidentemente no, Aurelio Nuño. No, pero a ver, fíjate. Es que hay que ver cuáles son las verdaderas izquierdas. Pero más allá, ahorita entramos a esto. Entran al populismo a través del discurso, como Boric, distinto a lo que sucede evidentemente en Venezuela o en El Salvador, pero también dijo comulgar con las ideas de izquierda y no las llevó a cabo en la operación en su gestión como presidente de la República. Ahorita entramos a eso, pero déjame hacer énfasis en esto que te estoy diciendo porque es muy importante.
Y no nos tenemos que ir al pasado, necesariamente, como se hablaba aquí del PRI, ni nos tenemos que ir a Turquía o Hungría, como yo señalaba, en la misma región. Es decir, lo que pasó en Chile, al igual que lo que pasó en Argentina, como ha pasado en Brasil, es muy importante porque a pesar de las dificultades, siguen teniendo democracias que funcionan. Algo que ya no sucede en El Salvador, que no sucede en Nicaragua, que no sucede en Venezuela. Entonces creo que ese es un primer punto muy importante. Yo te diría, el discurso, por ejemplo, que a mí me sorprendió, del candidato de ultraderecha ganador en Chile es un discurso de reconciliación. No sé si viste esa parte en la que le pide a sus seguidores que ni abucheen ni insulten a su contrincante, que habla de una unidad nacional, que Chile no puede seguir dividido como ha estado. Creo que es un buen discurso, a pesar de ser de alguien de extrema derecha. Ahora, vamos a los temas. Primero, un tema que para nosotros en México es un poco ajeno, y que en ese aspecto creo que lo que decía la presidenta, aunque tal vez ella lo decía de una manera distinta, pero que en México no va a ocurrir que gane una extrema derecha, yo estoy de acuerdo con ella. Ella lo decía, yo creo que en el sentido de que pues, se autoecha flores de que están gobernando muy bien. Yo diría que va más allá de eso. Esta polarización que vemos en general en Sudamérica y de manera muy particular en Chile, en donde hay extremas izquierdas que han gobernado y extremas derechas que han gobernado, y que dijéramos, esa polarización que tuvo un punto máximo de violencia en la polarización entre Allende y el golpe de Estado que da Pinochet, de una manera más civilizada y democrática, lo vimos en esta elección. Estábamos pasando de una izquierda, de una extrema izquierda que en México tampoco ha echado raíces, tiene algunos seguidores, pero nunca ha echado raíces. El Partido Comunista en México pues fue importante, pero nunca echó raíces, nunca tuvo la presencia ni la importancia del Partido Comunista en Chile, al igual que los partidos de derecha. Estos partidos de ultraderecha que tienen el éxito que tienen, que no es nuevo, en Chile o incluso en Argentina, en el propio Brasil, en México no echan raíz. México siempre ha vivido, yo creo que desde cómo se construyó el liberalismo mexicano y después la revolución, en un centro mucho más amplio, en donde por supuesto hay simpatizantes de los extremos, pero que son minoritarios. Entonces, ese nivel de confrontación, incluso el lenguaje y los temas. Pues, si tú ves los temas que les preocupaban en esta elección de Chile, muchos de ellos son bastante ajenos a los principales temas que nos preocupan a los mexicanos. Es otro contexto. Es otro, ahora, pero eso dime, es muy importante. Kast, sí. ¿Regresa Chile al pinochetismo? Mira, ahorita yo creo que no. Te voy a decir por qué. Porque tiene seguidores Pinochet hoy en día en Chile. Sin duda. Yo fui hace no tanto a Sin Chile, duda. me subí a un taxi, te cuento Aurelio Nuño, y bueno, pues yo tengo el recuerdo de las atrocidades cometidas, que sí las cometió por Pinochet allá en Chile, las desapariciones, los homicidios, los asesinatos. Me sube un taxista y empieza a hablar de política, y yo, pues que me descoso contra Pinochet, y el taxista era fanático de Pinochet, era simpatizante de Pinochet, me tuve que bajar a la media cuadra. Como te encuentras franquistas en España. Así es, en Santander hay una estatua de Franco todavía. Correcto. Mira, pero yo creo que no, por lo menos hasta ahora, por una cosa muy simple y elemental. Kast ganó, el presidente actual ganó democráticamente. Por eso te pregunto, ¿regresa el pueblo chileno al pinochetismo? Así no. No hay una clarísima, te pregunto, ¿no hay una clarísima relación entre Kast y Pinochet? Porque eso estaría hablando en las mayorías, me parece, del olvido a las atrocidades cometidas por Pinochet, que los lleva a votar por un representante que se identifica con Pinochet, pues el desencanto de Boric y de su gestión como presidente, ¿no? Yo creo que hay una diferencia central. Pinochet dio un golpe de Estado y era un dictador militar. Así es. Y estableció un gobierno militar. Eso está a años luz de ser un gobierno, aunque tengas una inclinación de extrema derecha, que gana una elección democrática y que en su discurso da una primer señal de conciliación. Entonces, en ese aspecto no le veo nada de parecido a Pinochet. Ahora, los principios, los preceptos. Pues no, a ver, un principio fundamental que es gobernar con un golpe de Estado y con una junta militar, pues no están aquí y no es menor. O
sea, porque una cosa es gobernar de una manera autoritaria, imponiendo una junta militar directo, como lo hizo Pinochet, y otra cosa es gobernar de manera democrática. Entonces, ¿necesitas ser un dictador para ser fascista? pues mira, sí, sin duda alguna. ¿Quién no puede llegar un fascista por la vía democrática Pero al gobierno? se convierte en dictador. Por eso te dije hasta ahora, no sabemos qué va a pasar con Cast. Eso me queda Lo claro. que es un hecho es que Pinochet no llegó por la vía democrática. Pinochet dio un golpe de Estado. Y llegó manchado a la de clásica. E instauró un gobierno militar represor en donde gobernaban los militares sin que haya mediado voto de por medio. Eso es muy distinto a ganar hoy una elección democrática como la que ganó Cast. Y eso no es pero menor. esa es la forma en la que llega. Pero la forma es fondo, como lo hemos platicado pero aquí. el fondo, la manera de gobernar de Pinochet una vez que llevó a cabo el golpe de Estado que asesinó a Allende, la manera de gobernar será similar hoy en Chile con su nuevo presidente. Pues mira, tiene una parte gobernó que en principio Pinochet, es totalmente Cast. distinto e insisto, porque no es menor. Una cosa es gobernar con la bota militar y otra cosa es gobernar ganando elecciones y de manera democrática. Ahora, dicho esto... Porque hay mucho movimiento social en Chile, hay movimiento estudiantil. De hecho, durante el gobierno de Boric hubo represión a algunos estudiantes en universidades de Chile. ¿Cómo irá a responder Cast ante estos movimientos Pues no sociales? lo sabemos. ¿Cómo crees que vaya? No lo sé, desconozco. Pero sí creo que el inicio es distinto. Pero para ya no insistir en este tema, donde sí es evidente que hay puntos de conexión. Hay puntos de conexión ideológicos entre la propuesta de Cast y la manera en que gobernó Pinochet, incluso yéndote más a extremos, que sería lo más preocupante. Ha habido reivindicaciones de las formas de gobierno que tuvo Pinochet por parte de Cast, como tú bien dices, como lo aprueba una gran parte, me parece de manera equivocada, de la población en Chile. O una parte al menos. Una parte grande. No sé si mayoritaria, pero una parte grande. Hoy sí. Bueno, no creo que todos los que hayan votado por Cast sean pinochetistas. Estoy de acuerdo, por eso te digo que viene el desencanto a Boric. Es muy simple. Boric ganó con casi el mismo porcentaje que ganó Cast. Eso quiere decir que mucha gente que votó por Boric en esta ocasión votó por Cast. Estoy de acuerdo. ¿Hubo un desencanto? Pues claro que hubo un desencanto. Y más allá por eso de que votaron si por él. simpatizan con la derecha o con la izquierda, si son liberales, si son conservadores, lo que quieren es un gobierno que cumpla con los compromisos que lleven a mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿Ves similitudes entre Cast y Milei? Porque lo primero que hizo Cast fue subirse a un avión para ir a la Casa Rosada, a una reunión de ultraderechistas del Cono Sur y darle un abrazo a Javier Milei. ¿Ves diferencias en ellos en cuanto a preparación, en cuanto a cualidades, en cuanto a...? Mira, hay puntos de unión muy evidentes y pues entre ellos se celebran. La iberósfera. Pero sí veo diferencias, ¿eh? A ver, ¿cómo cuál? Bueno, la primera es que Cast tiene un partido estructurado. Milei fue más un movimiento hecho por él. Eso es una diferencia enorme en la manera en cómo gobiernas. Segundo, Cast es un tipo más ecuánime, es un tipo... dijéramos, con un mayor autocontrol. Milei pierde el control de manera muy fácil. En parte, eso explica su éxito, pero también te habla de una persona en descontrol, cuando en el gobierno tienes que tener mucho autocontrol y dijéramos, tener una gran profundidad en cómo piensas y tomas decisiones. Veo en Cast, en ese aspecto, un perfil un poco más confiable que el de Milei. Aunque los dos estén en la extrema derecha, ni tú ni yo coincidimos con ellos, pero si tú me preguntas, ya estando en ese escenario, ¿a quién prefieres? Prefiero primero un presidente que tiene una base partidaria. ¿Con Cast o con Milei, si te van a escoger? Mira, a lo mejor para que haya un diálogo. A lo mejor para irnos a echar unos tragos y irnos de fiesta, Milei es más divertido. Pero, ¿a quién preferiría de presidente? Digo, a ver, lo voy a decir con pinzas porque no hemos visto gobernar a Cast, pero por lo menos me parece más serio, más estructurado, con mayor autocontrol y algo muy importante. Tiene una base partidaria que en muchas ocasiones eso ayuda a serenarte, cosa que no tiene Milei. Pero ahí la dejo, nos falta verlo. Entonces, pues, tampoco hay que esperar mucho. 2 minutitos, Aurelio Nuño, y regreso a uno de los temas que platicamos la semana pasada. ¿Ya viste al expresidente Peña Nieto, que está en México? ¿Ya se reunieron? Ya tuve la oportunidad de platicar con él. ¿Y fue una plática enriquecedora? Siempre lo es. Algo que nos puedas compartir sobre esta plática, más allá de la forma. ¿De qué hablaron? Mira,
Tenemos una larga amistad, además yo lo sé. de que yo tuve el honor de estar en su gobierno. Pues mira, hablamos de la familia, hablamos sobre algunas cosas del pasado, y bueno, pues hasta ahí, ¿Y del futuro no hasta ahí hablaron? te la dejo, hasta ahí te la dejo. No, del futuro ni tantito. Sí, ¿no? Bueno, lo dejo a tu Hay interpretación. optimismo. ¿Encabezarán algún tipo de colaboración? No, ¿Trabajarán para no. construir una oposición? No, una cosa que sí es muy importante, y lo digo aquí ya con toda seriedad Sí, al por aire, favor. porque esto es muy importante, porque además así lo ha dicho públicamente el expresidente Enrique Peña Nieto, él está retirado de la política. Sí. Y él no piensa hacer política, él no vino a hacer política, vino a ver a su familia, punto y se acabó. ¿Te comentó Yo soy algo otra del- historia, del entonces gobierno de ahí la no se presidenta mezcla, ahí no se Sheinbaum? mezcla. No. No comentaron el punto. No. Y si lo comentaron, ¿no me lo vas a compartir? Bueno, pero no. Pero sí quiero ser muy enfático en esto porque no quiero que después esto se pueda malinterpretar. Él está fuera de la política. Tú no. Él no tiene interés de regresar a la política. Él no tiene reuniones de carácter político. Vino a ver a su familia y algunos amigos. Punto y aparte. ¿Se reunieron solos? Yo no. No, ya, tú quieres que te pase todo un reporte. Por favor, No, eso me encantaría. Y yo creo que quienes nos están escuchando también. ¿Estuvieron solos o había más personas? Ya luego te platico, Juan. Gente que trabajó con Ya Peña luego te Nieto. platico. Ok. Luego te platico. No te Fue una comentó reunión nada de la corte 4T? familiar. Nada. Nada. De los programas sociales no comentó. ¿Del salario mínimo? Nada. Hablamos más bien sobre. Rememoramos el pasado. O sea, la fonda del recuerdo. Más o menos. Y la amistad y la familia. Gracias, Aurelio A ti, Nuño. mi querido Juan. Nos damos una pausa, no se vaya. Regresamos con más información.